Es la última conversación del día aquí en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, página 13 que siempre hacemos con Quique Mujica. Don Quique, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya presentadas en el inicio del programa, Andrea Vial. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Y Paula Comandari, ¿cómo estás, Paula? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todo listo para comenzar la conversación de hoy, que comienza con Paula Comandari proponiéndonos revisitar este asunto que ocurrió hace un par de semanas en Estados Unidos, que es una multa contra Greenpeace, un juicio muy interesante que le salió caro a Greenpeace, eso sí, son más de $600 millones de multa. Sí, siento un precedente importante, porque exige algo que, corrígeme tú, Paula, que estudiaste el tema, que hasta ahora no es algo muy expandido, que es el accountability de las demandas de grupos ambientalistas. O sea, si las demandas son pertinentes o no pertinentes, si ocupan antecedentes verdaderos o inexactos, porque hasta ahora la causa verde es muy noble, pero no sé si tiene contraparte, y esto que la justicia determine esta resolución me parece muy llamativo. Hay una serie de debates en torno a este tema. Esta sanción la establece el Tribunal de Decorah en el norte de Estados Unidos y se supone que todavía tiene que pasar por la Corte Suprema, o sea, no es una decisión final y muchos dicen que esto no va a pasar, pero Greenpeace lideró entre el año 2016 y el 2017. Y es importante recordar que además esta, como decimos, 2016-2017 es una batalla larga en los tribunales de Estados Unidos. Y para contarles un poco el detalle de lo que se trata esta acusación, bueno, condenan a Greenpeace por una acusación que incluye difamación, conspiración y daños físicos incluso al proyecto mismo, a la línea energética, porque lo que se acusa es que Greenpeace como que activa a la comunidad de pueblos originales Sioux a hacer como toda una arremetida en contra de la empresa. Y pero que no es solo por la vía ni de las protestas pacíficas ni de los recursos legales, sino también de la violencia física. De mucha violencia, claro. Además de mensajes que se supone que son falsos, porque se dice que daña la salud de las personas, que iba a afectar el agua en esa zona, etcétera, etcétera. Lo que obviamente la compañía dijo en tribunales que era completamente falso, y eso fue ratificado por este tribunal en específico, que es el tribunal de la zona. Y lo que más se dice es que fueron ellos los que levantaron a la comunidad en contra de la empresa y en una manifestación que fue sumamente violenta. Entonces, esto, el fallo refleja de alguna manera esta ofensiva legal que, como les digo, han impulsado otras firmas, las petroleras sobre todo, en juzgar el comportamiento de las organizaciones cuyo foco es el cuidado y la protección del medio ambiente. Aunque, como les decía antes, nunca se había llegado tan lejos que un tribunal les dé la razón y que instale una multa propiamente tal, abriéndose un debate que tiene un debate súper interesante, porque abre un debate sobre la libertad de expresión y cómo se entiende la libertad de expresión en Estados Unidos, que es un país que siempre ha velado para que eso ocurra. Y hay una contraarremetida de Greenpeace que instala precisamente un recurso en los Países Bajos porque se supone, ellos dicen aquí hay censura. Ahora, el otro lado dice, incluso a mí me ha llamado mucho la atención este caso porque desde el mundo empresarial están muy en contra del modus operandi de Greenpeace en específico, pero hablaba con muchas fuentes del mundo ambiental que incluso participan de otras organizaciones que dicen que este fallo es muy dañino para el mundo ambiental porque de alguna manera los mete a todos en el mismo saco cuando hay muchas instituciones que se preocupan del medio ambiente, pero siempre en una conversación, en un diálogo con las directrices que establecen los países en distintas partes del mundo. Lo que alegan de Greenpeace es que no hay capacidad de diálogo, porque la protesta, bueno, lo que se le está acusando violenta, es como la herramienta que se utiliza. Entonces, hay un debate súper complejo que está afectando a otras organizaciones a propósito de este fallo, que es un fallo que Greenpeace ha anunciado que va a apelar y que ellos dicen, bueno, estamos muy familiarizados con este tipo de tácticas del sector privado, que en el fondo lo que quieren, esa es como el otro lado, la vereda enfrente, debilitar los movimientos ciudadanos. Es verdad, en Estados Unidos existe, por ejemplo, una legislación
en Europa. Existe esta legislación que no existe en Estados Unidos, por ejemplo, que condena expresamente a las demandas estratégicas contra la participación pública. No sé si lo han escuchado, las llamadas SLAP. No. Por sus siglas en inglés, que se supone que son arremetidas, que hacen las empresas que dicen demandamos porque aquí hay un ataque indebido a los proyectos, pero que el mundo ambiental considera que son iniciativas que en el fondo amedrentan la libre protesta, ¿ya? Claro, y que son un mecanismo como es una utilización planificada y estratégica de los recursos judiciales para atentar contra la capacidad de protestar de los movimientos del suelo, ¿no? Exactamente. Entonces ha generado obviamente diversas reacciones y más adelante les voy a explicar por qué esto tiene mucho que ver con el modo de operar de Greenpeace. Y como les digo, el tema de esta multa fue tan potente, el que se multara con 660 millones de dólares, que incluso llegó el tema a los directorios de otras organizaciones medioambientales, de otras ONG, respecto de cómo tratar este tema y ahora cómo salir comunicacionalmente a jugar frente a un problema que reputacionalmente las afecta a todas. Y es dura la sanción porque, de hecho, como les digo, este litigio lleva muchos años y se hablaba, Greenpeace decía, oye, se especula que esta multa puede ser de unos 300 millones de dólares. Ya con una cifra como 300 millones de dólares, la empresa Greenpeace, o sea, esta ONG decía que podía quebrar en Estados Unidos. Imagínense que fue el doble. O sea, está súper complicado respecto a la situación financiera. Y también abre otra pregunta que siempre ha estado como penando en el mundo de las ONG, es que no conocemos realmente con total transparencia cómo se financian las ONG. De hecho, en Greenpeace siempre ha existido este mito urbano de que se piensa en que las otras industrias que están en contraposición de algún tema en específico financia como para callar a su competencia. Un tema que obviamente Greenpeace dice que no es así. Claro, y no creo que sea el caso de Greenpeace, pero acá en Chile ha habido debate respecto de el financiamiento de competidores en la misma industria. Exactamente. Competidores internacionales para afectar proyectos específicos en Chile. Sí, pues, yo me acuerdo que hace tiempo atrás, en ¿Qué pasa?, publicamos un reportaje, claro, que había una sospecha que empresas competidoras de Estados Unidos financiaban a ONG para que interfirieran o presionaran acá en Chile a empresas competidoras chilenas. Claro. Una empresa que produce, no tengo ningún dato, digamos, pero empresas que producen, por ejemplo, salmones. Ese es el caso emblemático. Chile, que financian ONGs acá en Chile contra la actividad salmonera Noruega, chilena, por ejemplo, o empresas chilenas de un rubro que se niegan a que entren otros competidores más pequeños a una determinada industria, como por ejemplo en la energía. Sí, así tal cual. Yo conversaba con Estefanía González, que es subdirectora de campaña en Greenpeace, y le planteaba este mismo tema de que la industria salmonera siempre dice que están financiados por las empresas noruegas, que son la gran competencia de las salmoneras chilenas. Y Estefanía me decía que ellos incluso hace años atrás sacaron un informe en contra de cómo se hacía toda la industria en Europa, en Noruega propiamente tal. Pero bueno, esa sospecha y ese ataque está y siempre está sobre la mesa. El que, por ejemplo, una industria de las empresas de energía, pero de renovables, puedan financiar campañas contra las petroleras, por ejemplo. Claro. Ahora, yo quise entrar de lleno en Greenpeace y analizar un poco cómo están operando en el mundo y en Chile, porque la gran crítica que se le hace a Greenpeace es que muchas veces actúan por encima de la ley con un enfoque súper radical desde el inicio. Y eso ocurre también en Chile. Hay que recordar en los inicios de Greenpeace, en los años 70, cuando un grupo de activistas, ¿se acuerdan ustedes?, antinucleares, organizó una protesta contra las pruebas nucleares que estaba haciendo Estados Unidos en el archipiélago de Amchitka, en Alaska. Así parte todo. En Chile llegan bastantes años después, pero también instalan la protesta, que en ese momento no existía como propiamente tal, con un ruido mucho más importante y en la estrategia del choque más que del diálogo.
Y Greenpeace es una O sea, Greenpeace no era los que tenían el barco, el Rainbow sí, Warrior. exactamente. Claro, El y siempre, guerrero del y arco siempre iris. actuaban así O sea, como de espectaculares. un minuto a otro. Porque Hacían ellos- graffiti en los barcos. Claro, en los claro, barcos como- balleneros. claro. Como que se acercaban a los balleneros de manera bien colgaban, peligrosa. bien digamos. peligrosa. Sí. Totalmente, y como mucho en la campaña propiamente tal y no en la conversación de sentarse cómo mejoramos un tema. Greenpeace, a mí me llama la atención lo potente que es, tiene, además de Greenpeace Internacional, tiene 40 oficinas en todo el mundo, incluyendo Greenpeace Andina, que abarca Chile, Argentina y Colombia. Y en Chile trabajan cerca de 25 personas bajo la dirección de Matías Azún, el mismo que hace años, no sé si se van a acordar ustedes, pero él estaba en el Congreso en enero pasado, en enero del 2024 en el fondo. Se estaba discutiendo en ese momento, el gobierno estaba bien nervioso con el tema del proyecto de la permisología, de cómo podían hacer que las tramitaciones fueran más expeditas, etcétera. Y él va, Matías Azún, al Congreso y dice, esto nunca se le olvidó al mundo inversor, No. que él tiene la capacidad, ¿te acuerdas tú?, de de paralizar pegarle, 2000 días cualquier proyecto. ¿Ya? Sí, no, yo lo conversé con él, por eso siempre lo aclaro cada vez que sale este asunto, pero la versión, lo que dice Matías y lo que dice la frase en realidad es cualquier proyecto, no cualquier proyecto que atente contra el medio ambiente, Claro. cualquier proyecto que Greenpeace considere que tiene un problema ambiental grave, digamos, esa es la lógica. Ya, que hay dos temas específicos. Uno que en el fondo lo que alegan desde el mundo, incluso desde el mundo ambiental, porque yo encuentro que es muy lógico que el mundo empresarial esté en contra de la política de Greenpeace. Pero hay otras instituciones medioambientales que alegan que en el fondo lo que Greenpeace considera que es un daño al medio ambiente es como la verdad. Claro, Es la verdad. pero es súper claro, es su es su versión de la verdad. realidad, digamos, de la verdad. Y Claro, que- pero para eso están los reguladores. Exacto. Si es la forma, Exacto, es la lo forma. que- Es la pega de ellos también. Claro, y la frase, convengamos que la frase no es muy buena. digamos. No, ellos reconocen que comunicacionalmente fue una mala frase, pero yo también la volví a escuchar ayer, porque sacó mucha roncha, obviamente, en el Sí, sector po. empresarial. Y en el fondo lo que él intentaba señalar era que era crucial regular, que era muy importante regular, y por eso estaba discutiéndose el permiso Bueno, de pero trámite. eso. a través de esa frase él se convirtió en el niño símbolo de la permisología. Sí, Sí, po. exactamente, por eso fue tan mala frase. Es una mala frase. Y él dijo que lo que intentó decir era que había que evitar que estos conflictos llegaran a los tribunales. Esa era como su línea de argumentación. Claro. Bueno. Bueno, no obstante, dentro del ámbito ambiental, hay quienes me comentan que Azul se jacta un poco en privado de tener esa capacidad y los recursos para detener o paralizar cualquier iniciativa. Ahora, este planteamiento también es No sé si cuestionado. la tiene, ¿no? ¿La capacidad? Sí, la capacidad la tiene. O sea, Greenpeace es una de las voces, Sí, yo creo que es una de sí. las ONG más Pero- poderosas en materia sí, ambiental. Totalmente, digamos. pero así como tener la capacidad para... De hecho, Chile Pero tiene varios proyectos en jaque. De hecho, po. Chile tiene una de las institucionalidades ambientales más fuertes lejos la más fuerte de América Latina. No, pero Andrea, hay miles de proyectos que han estado paralizados años Por de años. Greenpeace, no sé, Bueno, la yo creo campaña... yo creo que más bien por el tipo de normativa que tenemos, que Porque es súper estricta. ahora ha logrado cosas. Con la Claro. campaña de los glaciares, Sí. logró es mucho. una campaña liderada por Greenpeace Sí. y hay una legislación, digamos, o sea, consigue eso esos sí, efectos. consigue digamos. las legislaciones. O sea, Pero otra utiliza... cosa es que pare los proyectos. Utiliza las legislaciones y es un actor en el fondo en Totalmente. Chile, sí, o sea, yo súper creo que relevante. Greenpeace, O sea, mirado yo por no el sé lado... si la gente de Barrick le tiene mucha buena. No, digamos, claro. los mirado dueños de del Pascualama. lado positivo, yo creo que Greenpeace, sí, puede que sus formas no hayan sido las adecuadas siempre, pero yo creo que Greenpeace sí contribuyó mucho a crear conciencia sobre el tema del medio ambiente. Por No, sin supuesto. duda, sin Absolutamente. Por supuesto que sí. E impulsó mucha legislación ambiental, creo yo. Si lo que se le cuestiona, yo te diría que es más bien la forma, porque una cosa es considerar que un proyecto puede dañar al medio ambiente, pero también hay que considerar lo que piensa la autoridad y lo que piensa Chile como política pública, porque de alguna manera el cuidado del medio ambiente también tiene que convivir con el desarrollo del país. Y ahí yo creo que está como ese punto de inflexión respecto de también cómo actúan otras instituciones ambientales. Porque claro, tampoco tú te puedes guiar solamente por los criterios emocionales de lo que tú consideras que es posible o bueno hacer para un país. No, ojalá nunca usen los criterios emocionales. Claro. Se usan tanto en esta época.
No, y además, Ciencia y evidencia. Sí. claro, y además cómo se integran todos esos criterios al plan de desarrollo del país y protección del medio ambiente de manera equilibrada. Y Ahora, además, a ver, Greenpeace, ¿a quién le rinde cuenta? ¿A su accionista mayoritario? No sé, a accionista, por decirlo de alguna manera. porque no tienen acción, acuérdate que todo lo tienen que reinvertir, No, son Sí, sí, ONG. sí, no, digo, ya, mala palabra. A sus socios, A sus afiliados. socios y Claro. Los afiliados, claro, Sí, a los sus que pagan las afiliados. cuotas. Sí, Claro, sí. pero no el Estado no tiene ninguna facultad de supervisar No, sus pues. métodos, salvo la justicia en este caso. Existe una ley de fundaciones acá en Chile, pero no tienen una estructura que supervigile, así como las empresas tienen la CMF, acá no hay una estructura que diga, a ver, ellos dicen que hacen informes, pero no tienen informes donde van mostrando sus donaciones, recursos, etcétera, pero no hay una superestructura que supervigile. certifique, claro. Claro, eso Claro, no lo y tienen. además la duda es sobre las herramientas, la información, la evidencia que Pero- entregan. ¿Quién controla Pero eso? tiene un directorio, tiene un gobierno corporativo. Por supuesto. Que obviamente, no, pero que está sometido a un régimen legal. Bueno, ahora, no ese- hace lo que quieren. Pero ese fue exactamente lo que dice el Esa es Quique, la- lo que dice el Andrea, es exactamente el problema en Dakota del Norte. Porque Claro. lo que los culpa el jurado es de haber entregado información falsa Claro. Al mercado. respecto al sea, mercado y a la sociedad, a la sociedad, respecto básicamente. de los perjuicios y haber instigado a las comunidades de pueblos originarios, del pueblo Sioux, a hacer protestas violentas, de haberles enseñado a hacer las protestas violentas, haberles enseñado el mecanismo de las protestas violentas. Claro. O sea, es una acusación extremadamente grave. Claro, y lo que están proponiendo ahora, porque hay un proyecto en el Congreso, es que haya una regulación mucho más concreta con un órgano que regule y que pueda decir, a ver, este informe está mal hecho, no me calzan estos números. Claro, eso debe ser a raíz eso- del tema de fundaciones, ¿o no? Es que Bueno, eso, claro, claro, caso y eso convenio. hoy no existe Claro, en las se fundaciones. ligan estas cosas. O sea, lo que voy es que el medio ambiente es demasiado importante para dejárselo solo a los ambientalistas. Exacto. Es que claro, es que un poco como lo que pasa con las protestas de los pescadores artesanales. Es perfectamente correcto que un grupo llamado Pescadores Artesanales, que es un grupo de interés, manifieste su opinión respecto de un proyecto legislativo y participe del debate democrático. Para eso están los grupos de interés, para representar sus intereses. Pero otra cosa es que su participación en el debate legislativo sea a través de la violencia. Lo mismo pasa con Greenpeace. Es perfectamente legítimo que lleve adelante todos los cuestionamientos ambientales, pero otra cosa es que instigue la Claro. violencia, que ejecute la violencia, que mienta en los O informes. po. O que difunda que difunda falsedades. información Claro, falsa. Y lo otro, son cosas eso es distintas. distinto. que respete la institucionalidad de los países también. Pues. Porque si el fallo no está a favor de ellos, no pueden cuestionar a la justicia por determinados intereses económicos para favorecer a grupos empresariales. Claro, O sea, no parece muy... claro, vamos a jugar en la cancha, si jugamos en la cancha, listo. Si no, que no partan jugando en la cancha y váyanse por fuera, activismo, porque la institucionalidad de tal o cual país no da la confianza suficiente de sus decisiones. Claro, pues Claro. está fuera de la ley. Y acá en Chile uno ve los movimientos que no han sido tan fuertes y violentos como en otras partes del mundo, pero siempre la sospecha está en los recursos que tiene Greenpeace para movilizar de la manera que lo hacen. Acá en Chile yo conversaba con Estefanía González, que es esta subdirectora de campaña, y ella me decía que no tienen donaciones ni de ninguna empresa, ni de ningún organismo internacional, que descartan eso, y que solo se financian con los 60.000 socios que tienen acá en Chile y que aportan desde 4.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos. Ese Ahora, es el financiamiento de Greenpeace en Chile. en Chile. No reciben de Greenpeace Inc. internacional, no. International Greenpeace, no. whatever we sound. Ellos dicen que no. Ahora, existe una regulación imagino o que- un ente regulador que realmente te ¿Que lo dé... certifique? No. Ya. Pero imagino que reciben también fondos de grandes donantes. Claro. Dicen que no. Filántropo. Pero, ¿cómo que un filántropo? Y dicen que ellos no Tompkins, tienen por- ningún por- problema con O sea, eso. como una persona natural, digamos, claro. Ellos dicen Andrea, No que no tiene nada tienen malo. ningún problema con eso y de hecho... O sea, es perfectamente legítimo. Exacto, digamos. legítimo. como cualquier otra organización Claro. que sí recibe, pero ellos dicen que no. Que solamente se financian por estos personajes individuales con cuotas que van desde los 3 o 4 mil pesos hasta los 10 mil pesos. Ahora, si una empresa de un país quiere perjudicar a un competidor en Chile, tiene 4.200 maneras de ocultar el rastro de esa plata para financiar algo en Chile. Claro. Claro. O sea, podríamos no saberlo nunca. Nunca, exactamente. Y por eso es que se cuestiona tanto la falta de transparencia que existe en, entre comillas, esa industria. Conversaba con Marcelo Mena, que nadie puede decir que no es un defensor del medio ambiente. Que no es precisamente un neoliberal, digamos. Exactamente, que trabajó con Matías Azul
en Radio Cooperativa. Sí, por un programa que teníamos. Exactamente, Sí. cuando tú estabas tú, Yo ¿verdad? era el conductor, eso sí. Ah, ya, o sea, imagínate. O sea, tenías estos Sí, ellos son más columnistas. jóvenes que yo. Eran columnistas jóvenes. Mira. Era ¿Estaban todos los dos juntos? era el futuro de Chile. Estaban No los me- dos. es que no me acuerdo, pero eran hartos paneles. No, Pero no, estaba Marcelo Mena y estaba Matías estaba Zuna en algún Marcelo, momento. estaba Te Matías faltó- Azul. Te faltó Forestino. Estaba, no sé, yo creo que no sé, no me acuerdo si Marcelo y yo estaban en el mismo panel, digamos, pero estaba, es que era todos los días. Pero en ese panel, esos paneles estaba Jojo Jackson, estaba Juan Luis Exacto. Osa, Buen grupo, estaba, sí, era un buen grupo, estaba Sanfeliu, Camila Vallejo, Javier Sanfeliu, estaba un montón de Ya, gente yo- que después iba a tener un futuro brillante. Ya, pero lo que. No ha sido Mira, conductor, mira. Han llegado lejos todos estos. Todos estos llegaron seres. muy lejos, sí. Pero bueno, me comentaba que en algún panel, incluso Matías Azul, que no se había metido el tema del medio ambiente, incluso se reía de Marcelo Mena porque andaba en bicicleta en ese momento. Le decía, ahí le pusimos el hombre cero de emisión. Eso. Entonces había como toda una disputa antes de que Matías Azul entrara en A el, Greenpeace, es en verdad. el mundo ambiental. Bueno, y se reían de. Pero él Ahora se- ya era un radical, Matías Zuna. Ya era radical, ya. Lo digo en broma. No, pero después entra al mundo ambiental. Y me contaba Marcelo Mena que cuando él pasó como subsecretario y ministro del medio ambiente, en algún momento fueron tantos los correos electrónicos que mandaba para criticar, alegar Greenpeace, que le colapsaron, le saturaron su mail. Que le mandaban como 200 mails al día. Que en el fondo, ahí tú te das cuenta que es una herramienta que en el fondo supera los límites de lo razonable, al menos. Y que en algún momento, si bien él considera que Greenpeace es una institución que ha aportado mucho, por supuesto, a la protección del medio ambiente, que es tan importante por estos días cuando estamos enfrentando además el tema del cambio climático, que lo estamos viendo todos los días, que muchas veces, como ellos se instalan como seres de protesta y como muy inspirados en las campañas propiamente tal, al menos aquí en Chile, en algún momento ellos criticaron la actividad salmonera en Magallanes y querían hacer una zona protegida. Entonces él dijo, ok, perfecto, así como querían otras instituciones, entréguenme información científica, técnica, Claro. para poder hacer esto. Y él dice que nunca recibieron de Greenpeace esa información. Entonces, como que él alega que muchas veces están ahí como por detrás, alegando, levantando la voz, levantando a la gente, pero a la hora de sentarse a conversar y de hacer el proyecto propiamente tal, muchas veces no están, porque sí recibió información, por ejemplo, de otras De instituciones. otras instituciones. Claro. Es que Entonces- siempre alegan con el tejo pasado. Claro. Oye. Es que bueno, pasa. Ahora, hay un malestar y por eso lo pongo sobre la mesa, sobre cómo se está efectuando el tema de la contraarremetida contra las empresas, etcétera. Y este fallo de Estados Unidos va a marcar un precedente de todos modos. De hecho, las salmoneras, hablaba con fuentes de la industria, que están considerando adoptar este mismo tipo de estrategias como para poner un coto a... Se va a armar esto, ¿ah? La misma de los del oleoducto en Dakota. Claro, hacer esa misma arremetida legal que ponga un freno a esta actividad que muchas veces es pasar para la A mí plata. me hicieron llegar, yo creo, unos 5 ejecutivos o empresarios ¿Ya? el link con la noticia, que fue la semana pasada. Que fue un reportaje del Wall Street Journal. Claro. Sí. Finalmente, sí, Claro, que lo contaba. así como, oh, interesante esto. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo lo podemos ocupar aquí? Si es, Ahora, ojo, porque en la legislación es evidente que tiene que haber, y la hay, digamos, un castigo a la legislación, perdón, a la actividad judicial ilegítima, digamos. Cuando tú llenas y llenas y llenas de recursos para detener, para ralentizar, aunque sabes que no tienes la razón. O sea, eso finalmente tiene que ser castigado, digamos, porque si no, porque estás utilizando el sistema judicial, la Claro. institucionalidad, para tus fines de Claro. manera ilegítima. Ahora lo digamos. que pasa es que Greenpeace, imagínate que le va mal en todas, ¿qué razón tiene que existir? O sea, tienen que lograr casos de éxito para perpetuarse. Y ese es un incentivo muchas veces positivo y muchas veces perverso. A veces perverso, exactamente. han logrado cosas positivas igual para decirlo. Ah, O sea, no, yo sí, creo que por han- supuesto. el yo creo que han cuidado de- logrado montones. Si lo que han el logrado cuidado es de buscar los- legislaciones ambientales. Pero sin duda. O sea, el cuidado de los ni más océanos ni acá en menos. Chile, o sea, tiene harta cosa. Las ballenas. Las ballenas, cuidado de las ballenas. Los glaciares. Exactamente, o sea, tiene éxitos que mostrar. Matías Azuna anda con los glaciares en esa Sí. época de la radio cooperativa. Ya, pero efectivamente, sí, es una voz súper relevante y por eso es tan relevante el caso de Dakota del Norte, porque hay que examinar cuáles ¿Cómo? son los estándares que se están ocupando
para un lado y para el otro, para el lado de los que los culparon judicialmente y también, por cierto, para el lado de Greenpeace y su activismo. Y cierta sospecha también en el contexto que se da esto con Trump en el poder. Además. Muy importante esa línea, la podemos desarrollar. Porque Greenpeace dice que la empresa afectada es una de las mayores donantes de Donald Trump. Así es. No, y cómo Donald Trump va a empezar a supervigilar a través del FBI, incluso decían algunos medios internacionales, de cómo se está financiando esta actividad. Estamos ligeramente pasados del tiempo, pero nos vamos al corte. Al saludo para nuestros auspiciadores con Paula Comandari, con Andrea Biel y con Quique Mujica. Hacemos página 3. Eres parte de la mejor revista radial. Página 13. Un espacio para encontrar observaciones informadas y oportunas. Con Iván Valenzuela y Quique Mujica. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Dirige tu empresa con el mejor software y desde cualquier lugar. Incorpora Softland Cloud, el mejor y más completo software para tu empresa. Solo tienes que escoger la solución que más te acomode. Cloud Pyme desde 0,6 UF o bien Cloud ERP desde solo 0,9 UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Sin antigüedad laboral, Cuenta Santander es para ti. Solo contrátala desde la app Santander desde costo cero. Santander es el momento. Y en la actualidad nacional destaca la noticia de que llegaron los Black Days de WOM con precios increíbles. Aprovecha hasta 24 cuotas sin interés, como decía un amigo mío. No importa el precio, importa el plazo. Y despacho gratis. Todas las ofertas en tiendas y WOM.cl. WOM. Nadie te da más. Pausa. L13 Radio 103.3